Bueno, vamos a iniciar con la explicación de este tema, que es la ilustración y el pensamiento científico y racional. Este tema está en el libro, a partir de la página 88, y vamos a empezar entonces a partir de esa página. La ilustración es un movimiento del siglo XVII, ¿verdad? Donde vamos a tener varios pensadores, filósofos, científicos, que se van a centrar más que todo en la explicación por medio de la razón. Este movimiento se puede decir que es como una continuación del Renacimiento italiano. Solamente que en este caso, ¿verdad? La ilustración sí se va a desarrollar en otros países, principalmente entre ellos Francia, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la definición. En el caso de la filosofía, bueno, los principios que vamos a tener es la observación, la experimentación y la crítica. Tal vez a ustedes eso les va a sonar un poco, ¿verdad? Algunos pasos que tiene el método científico, porque precisamente lo que se busca es llegar a ese conocimiento por medio de la ciencia, por medio de la razón, ¿ok? En cuanto a la filosofía, dice, se preguntó cuál era la vía adecuada para acceder al conocimiento. Y ahí vamos a tener dos corrientes que ustedes la pueden ver también en la página 180. Vamos a tener los empiristas, los cuales se basaban en el conocimiento por medio de los sentidos. Es decir, para ellos aquello que no se podía percibir por medio de los sentidos, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, por ejemplo, no era un conocimiento válido. Es decir, si algo quería ser estudiado o si algo tenía que ser tomado como verídico, tenía que ser percibido por alguno de los sentidos, ¿verdad? Estos son los empiristas. Por otro lado, vamos a tener a los racionalistas. Dicen que consideraba que la razón era la única forma de conocimiento, ¿ok? En el libro vamos a tener dos exponentes de estos movimientos. En el caso de los empiristas, el principal exponente va a ser Francis Bacon. Y en el caso de los racionalistas, vamos a tener a René Descartes, ¿ok? En el caso de los racionalistas, estos pensadores decían que el conocimiento se podía alcanzar no solamente por los sentidos, sino también por medio solamente de la crítica, de la duda, de la razón. Analizando la situación se podía llegar al conocimiento, a pesar de que los sentidos tal vez no lo percibieran, ¿ok? O no se pudiera percibir un hecho, ¿verdad? O un evento científico por medio de los sentidos. René Descartes, de hecho, tenía una frase y se van a aprender esa frase. Él decía, pienso, luego existo. En latín era cogito ergo sum. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el conocimiento se alcanza por medio de la razón. Y en el tanto la persona piense, en el tanto la persona analice cada situación que se le presenta o por la cual tenga alguna duda y trate de encontrarle una respuesta por medio del pensamiento, del análisis de la razón, esa persona puede decir que existe. ¿Ok? Es decir, aquello que no es pensado, que no es analizado, o aquella persona que no piensa, que no analiza, entonces no es un ser humano como tal, digámoslo así, porque no está utilizando la principal característica que lo diferencia de los animales, ¿verdad? Que sería el razonamiento. Entonces vamos a tener esas dos corrientes en la ilustración. Ahora, el desarrollo de las ciencias también va a ir de la mano con esta ilustración. De hecho, en la página 181 tenemos la descripción de algunos de estos científicos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que la astronomía, la matemática y la física matemática, fueron los campos que se desarrollaron con más fuerza durante el siglo XVII. Entre los principales científicos vamos a tener a Galileo Galilei, ¿verdad? Que mejora la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿verdad? Que ya también lo hemos hablado, ¿verdad? Recuerden que la teoría heliocéntrica es que los planetas giran alrededor del Sol, ¿verdad? Y no como se pensaba en la antigüedad, que era, según la teoría que no es heliocéntrica, decía que los planetas giran alrededor de la Tierra. Eso se descarta, ¿verdad?
Y Galileo Galilei, ¿verdad?, afirma la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol es el centro del sistema solar. ¿Okay? También vamos a tener, por otro lado, a el científico Johannes Kepler, ¿verdad?, que precisamente también refuerza el conocimiento que hizo Galileo Galilei en cuanto a las órbitas de los planetas. ¿Okay? Entonces vamos a tener esos científicos principalmente. Ahora, también tenemos a otro muy importante que es Isaac Newton con la ley de la acción y la reacción, ¿verdad? Que eso es muy común que se hable prácticamente en las ciencias. Y también, ¿verdad?, nos ofrece la ley de la gravitación universal, ¿verdad? Isaac Newton es el que nos propone esa ley de la gravedad, es la que nos explica, ¿verdad? O es el que nos explica por primera vez esta ley de la gravedad. Ok, dice: la construcción del conocimiento científico moderno culminó con la formulación de la ley de gravitación universal por medio del físico Isaac Newton, ¿verdad? La cual, ¿verdad?, dijo podía ser descubierta por mera observación y la acumulación de datos. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, de que se aplica el método científico. Y eso es algo central dentro de la ilustración, ya sea empirista o sea racionalista. El conocimiento en la ciencia se alcanza por medio del método científico. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, a este siglo también se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué siglo de las luces? Bueno, como dice ahí en la página 182, en el primer párrafo, dice que ilustración viene del latín illustrare, que significa iluminar. Por eso se le llama así, ¿ok? Porque ilumina con la razón la oscuridad que venía, digamos así, que aún quedaba en Europa desde la Edad Media, ¿verdad? Si no se había eliminado por completo con el Renacimiento. Eso se elimina totalmente gracias a la Ilustración y por eso se le conoce como el siglo de las luces, porque ilumina por completo cualquier rasgo oscuridad que haya quedado de la Edad Media, ¿verdad? Y estamos hablando obviamente en cuanto a conocimiento, por eso se le llama siglo de las luces. Ok, ahora entre las principales características de la Ilustración o de este siglo de las luces tenemos la siguiente: el humanismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el humanismo lo que quiere decir es que el ser humano se consideraba como el único capaz de producir conocimiento y entender las leyes de la naturaleza. Es decir, nosotros somos, según los ilustrados o pensadores, la única especie con razonamiento y la cual puede explicar todo a su alrededor a partir de la ciencia y de la razón. ¿Okay? Ahora, eso también quiere decir que el ser humano se convierte en el centro de todo este conocimiento. ¿Okay? Eso es el humanismo. Segunda característica: la razón como fuente de la verdad. Si alguien quiere conocer la verdad sobre algo, solamente por medio de la razón se puede llegar a eso. ¿Okay? Y aquí vamos a tener un conflicto tal vez con algunos dogmas, ¿verdad?, religiosos, que se acuerdan, habíamos visto, solamente se centran en la fe. Bueno, la ciencia o estos ilustrados dicen que eso no es suficiente, ¿verdad? Que para llegar a la verdad tiene que aplicarse la razón. ¿Okay? Entonces eso va a crear un fuerte conflicto con la iglesia también. Así como sucedió con el Renacimiento en su momento, también la Ilustración va a tener un conflicto con la iglesia por estos postulados. Ok. Dice, como tercera característica, que está ligado a la segunda, que hay una crítica a la religión y a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque la Ilustración quería fomentar, como dice ahí en el libro, un espíritu crítico en la gente. Es decir, que la gente dudara de lo que tenía a su alrededor, que dudara de lo que los reyes o sus gobernantes le estaban diciendo, que dudaran de lo que sus líderes religiosos le estaban diciendo y que pusieran en duda todo, que se preguntaran si era cierto o no era cierto lo que le estaban diciendo y que a partir de la razón, ¿verdad?, llegaran a una conclusión. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso por ahí también como importante. A la sociedad también se le va a criticar muchísimo, porque muchas veces, y lo vemos en la actualidad también, la sociedad tiende a no pensar. Entonces los ilustrados también criticaban esa falta de
de sed de conocimiento, ¿verdad?, que tenía la sociedad. ¿Ok? Entonces vamos a tener un conflicto por ambos lados, un conflicto con las estructuras religiosas y un conflicto también con la sociedad. Siguiente característica, una crítica al absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Bueno, era la monarquía, ¿ok? Los reyes absolutos, de ahí viene ese nombre. Los reyes que tenían todo el poder, en el cual no existía división de poderes, no había democracia, no había votaciones, no había nada de esto que conocemos hoy, ¿ok? ¿Por qué hay una crítica al absolutismo? Bueno, dice, se defendió el principio de la igualdad entre los seres humanos. Es decir, los ilustrados decían que los reyes no habían sido designados por Dios, ¿verdad?, sino que eran otros seres humanos comunes y corrientes como cualquier otro campesino, ¿ok? Por lo tanto, no había una razón por la cual ellos tuvieran el poder por toda su vida, ¿ok? Entonces hay una crítica fuerte. Entonces dice, de manera que el poder del gobernante debía ser otorgado por el pueblo y no por mandato divino, como alegaban los teóricos que apoyaban el absolutismo, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan a aparecer las ideas democráticas, ¿verdad? Y la última característica dice fe en el progreso. Dice, los ilustrados consideraban que, como la humanidad se basaba en la razón, se podía lograr el progreso continuo en todos los ámbitos hasta alcanzar la sociedad ideal. Para los científicos, la sociedad ideal solamente podía lograrse por medio de la razón. Si la gente basaba su conocimiento y su accionar con base en la ciencia y en la razón. Ahora, esto lo podemos aplicar en la actualidad. ¿Cómo? Bueno, con lo que está pasando actualmente con el COVID-19. Para tomar decisiones que nos lleven a un buen término con esta pandemia, con la cual la podamos manejar bien, hay que tomar decisiones basadas en la ciencia. ¿Ok? No podemos seguir simplemente a una persona que se le ocurrió que teníamos que tomar cierto medicamento que fue inventado por él, porque él dice que sí se cura con eso. No. Ese medicamento tendría que ser aprobado por la ciencia primero, por los científicos. Tiene que ser aprobado por los médicos para que se pueda utilizar. ¿Ok? No podemos dejarnos llevar por cualquier persona que hable en redes sociales, que no es estudiado en el área del cual se está hablando. En el área de economía, ¿quién puede hablar? Pues, bueno, los economistas, los que estudiaron economía. No cualquier otra persona. Un abogado no puede hablar prácticamente economía. Podrá saberse las leyes, pero no sabe cómo se maneja, digámoslo así, la economía en el país. ¿Quién puede hablar de salud y cuáles son las medidas que se tienen que tomar para poder aplanar la curva de la pandemia? Los médicos, los que estudiaron medicina, los que saben algo de salud, del área de salud. Un economista no puede decirle al ministro de salud qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el economista no sabe nada de salud. El único que puede decidir eso es el ministro de salud, que sí sabe de esta área, y los demás médicos que tiene el país, ¿ok? O especialistas en la salud. Entonces, a eso se refiere la ilustración. Es decir, uno solamente puede llegar a la verdad y uno puede tomar las mejores decisiones en la vida si uno se basa en la razón, si uno se basa en la ciencia. Pongámoslo en el diario, en la vida cotidiana de ustedes, ¿ok? Por ejemplo, ustedes se enamoraron. Si ustedes toman decisiones con el corazón, está bien, es lo que ustedes quieren. Pero pueden tomar malas decisiones que ustedes después van a decir al tiempo, uy, qué tonto, ¿por qué hice eso? Bueno, precisamente porque no usó la razón. Estamos. Cuando se utiliza la razón, a veces se toman decisiones que pueden ser frías, ¿verdad? Pero son las mejores, son las más acertadas. Y no se basan solamente en lo que nosotros sentimos, que precisamente los ilustrados eso es lo que querían eliminar, que la gente reaccionara a partir de sus sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes y nos pueden confundir. No quiero decir que estén mal, ¿verdad? Porque obviamente el ser humano vive sentimientos también. Pero cuando hay que tomar una decisión importante que puede marcar nuestras vidas o la vida de los que están a nuestro alrededor, hay que utilizar la razón. ¿Estamos? No hay que basarse solamente en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, porque no es así. ¿Okay? Así no se pueden tomar buenas decisiones. Hay que usar
lo que nos dio Dios, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, el cerebrito hay que utilizarlo, ¿verdad? Y saber a partir de ahí qué decisiones tomar. Ahora, eso también nos ayuda a quién escuchar. Pues uno no va a escuchar, por ejemplo, a una persona que no tiene experiencia en nada, ¿ok? Uno por eso ve los estudios que puede tener una persona, que eso tampoco asegura nada, eso es cierto, pero por lo menos esa persona pasó, ¿verdad? Y escuchó algo de ese tema y aprendió, leyó, hizo exámenes sobre ese tema. Entonces, bueno, hay que escuchar a esas personas. Por eso las redes sociales hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿verdad? Porque en redes sociales todos hablan y todos son expertos. Pero no eso quiere decir, ¿verdad?, que realmente lo sean. Solamente lo que quieren es criticar o hablar. ¿Verdad? Que hay mucha gente que habla, pero sin ninguna base científica o de conocimiento. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno lee, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿verdad?, para tomar buenas decisiones. Ok. Ahora, este conocimiento que se da en el siglo de las luces, todo este conocimiento, se va a concentrar en algo que se llamó la enciclopedia, ¿ok? Y eso ustedes lo tienen en la página 183. El nombre completo de este compendio de conocimientos que llamamos la enciclopedia, el nombre completo es Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, ¿ok? Eso ustedes también lo tienen ahí en la página 183, ¿ok? Ahora dice, nació en Francia, pero se difundió al resto de Europa, ¿verdad? Los medios utilizados fueron las academias, las tertulias, que eran las reuniones, ¿verdad? En la cual los pensadores se iban a un lugar a sentarse y a hablar, a razonar, ¿verdad? A discutir temas importantes, y la prensa periódica, ¿ok? Ahora, dice, bueno, sin embargo, el medio de mayor trascendencia fue la difusión de la ilustración. Bueno, difusión de la ilustración fue la enciclopedia creada por Denis Diderot y Jean d'Alembert, ¿ok? Estos dos personajes eran pensadores también, pero su principal aporte fue reunir todo el conocimiento que había en aquella época en este diccionario o en esta enciclopedia, ¿ok? Esto, para que ustedes me lo entiendan así, la enciclopedia en aquel momento, en aquel siglo XVII, era como la internet hoy, ¿ok? Todo el conocimiento está ahí. Entonces, todo lo que los científicos, los pensadores, los filósofos estaban estudiando, habían encontrado, se podía encontrar en la enciclopedia. Por eso, bueno, yo no sé si ustedes en sus casas tendrán todavía, o sus padres tendrán en sus casas todavía, algo que se llama enciclopedia, que es un conjunto de libros de varios volúmenes que precisamente tratan temas científicos, ¿ok? Entonces, precisamente eso era la enciclopedia, pero era abarcar una obra en la cual se abarcaba todo el conocimiento de aquella época. Ahora dice, la enciclopedia era anti-absolutista, es decir, estaba en contra de los reyes o del poder absoluto que tenían los reyes. Hablaban de que el poder tenía que estar en el pueblo. Y también era anticlerical. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que también criticaban, digámoslo así, o ponían en duda todo lo que la iglesia pues establecía, ¿verdad? También, entonces por eso vamos a tener un conflicto con las élites en aquel momento. Recuerden que cuando también hablamos de la iglesia también es una estructura, una institución. Entonces, así como hay sacerdotes, digámoslo así, obispos, que son muy poderosos política y económicamente, también vamos a tener sacerdotes, ¿verdad?, de pueblos muy humildes, ¿verdad?, y pobres. Pero aquí hay que tener claro que prácticamente lo que se critica es precisamente esa autoridad jerárquica, ¿verdad?, de los que eran más poderosos dentro de la iglesia. Ok, algunos pensadores importantes de la Ilustración. Bueno, ya mencioné algunos, ¿verdad? Como Descartes, ¿verdad? Principalmente como Francis Bacon, ¿verdad? Que también no se les puede olvidar esos nombres. Pero también tenemos, por ejemplo, a Montesquieu, a Charles Montesquieu, ¿verdad? Que él establece o crea el libro del espíritu de las leyes. Y él empieza a hablar ahí de varios tipos de gobierno, ¿ok? Lo principal, ¿verdad? Lo principal que él va a establecer es que la ley tiene que estar escrita. Si ustedes leen en la página 184, lo que está en negrita, lo segundo, dice que la ley debía limitar la autoridad. Es decir,
él habla, bueno, más abajito en ese párrafo se menciona, habla de la división de poderes, habla de que la ley tiene que estar escrita en un documento. Estamos hablando de la constitución, de una constitución política. No como en la Edad Media, donde los reyes hacían lo que querían y podían cambiar las leyes cuando ellos quisieran porque la ley no estaba escrita, era lo que ellos decían. Bueno, Montesquieu dice que eso ya no sería lo mejor, sino que la ley tiene que estar escrita y se tiene que cumplir. ¿Ok? Ahora, ese poder, por eso la ley va a limitar la autoridad, está limitado. Es decir, ya no puede ser una monarquía absoluta, sino que se divide en tres partes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ok? Los tres poderes de la república. Pero además, el rey no puede gobernar eternamente. Es decir, hay que cambiar de gobernante cada cierto tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde aparece la figura de las elecciones, ¿verdad? Entonces es lo que nos propone Montesquieu en el espíritu de las leyes. Voltaire, ¿qué dice Voltaire? Bueno, Voltaire combate lo que es el abuso de autoridad de los reyes. También apoya lo que dice Montesquieu, que la ley tiene que estar escrita para limitar ese poder, pero también defiende la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. ¿Por qué la tolerancia religiosa y la libertad de expresión? Bueno, libertad de expresión porque antes, en esa época, recuerden que aquel que hablara en contra del rey o en contra de la iglesia era perseguido, ¿ok? Entonces nadie podía hablar en contra de ellos. Ahí no hay libertad de expresión. No se podía hacer lo que podemos hacer hoy en Costa Rica, ¿verdad? Hoy cualquiera puede aquí criticar abiertamente al presidente de la República y no por eso va a ir a la cárcel, ¿ok? Eso es libertad de expresión, que usted puede decir, no estoy de acuerdo, no me parece con lo que está haciendo el gobierno, lo puedo criticar, ¿ok? Y además tiene que haber tolerancia religiosa. Esa fue una época también en la que, recuerden, había un conflicto entre los protestantes y los católicos. Entonces, lo que Voltaire decía era que se tenía que respetar la religión que cualquiera quisiera tener. Y si no quería tener una religión, pues también se respetaba. ¿Ok? Pero cada quien tenía la libertad de creer en lo que quisiera. Y se tenía que respetar esa creencia. ¿Ok? Entonces eso es lo que decía Voltaire. Y por último vamos a tener a Rousseau. Rousseau nos ofrece una obra también que se llamaba El Contrato Social. ¿Qué era el contrato social? El contrato social era precisamente un acuerdo, pongámoslo así, un libro que hablaba que debía existir un acuerdo entre el gobernante y los gobernados. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es ese acuerdo? La constitución política, la ley escrita. ¿Okay? ¿Y en qué consistía el acuerdo? En que el pueblo tenía el poder. Eso se llama soberanía popular, que eso viene al final de ese párrafo de Rousseau en la página 184. Y que el pueblo con ese poder elegía a quién iba a ser su gobernante por un tiempo limitado y con funciones limitadas. ¿Ok? Una vez que ese tiempo y esas funciones se terminaran, esa persona debía dejar el puesto de gobernante para que el pueblo que realmente tenía el poder eligiera a otro gobernante. ¿Okay? Y ese gobernante asumía el poder del pueblo temporalmente. ¿Okay? Eso era lo que establecía el contrato social. Y por último, vamos a tener aquí una figura política que se llamó el despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Para que ustedes entiendan mejor así, los reyes absolutos vieron amenazado su poder con los postulados de los pensadores ilustrados, porque lo que querían los pensadores era eliminar la monarquía absoluta. Es decir, prácticamente hacer con todos los reyes de Europa lo mismo que habían hecho con otros reyes en Europa, que era eliminarlos. ¿Okay? Los reyes, para no perder ese poder, van a crear otra figura, que es el despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir despotismo? Despotismo o déspota es el que tiene el poder. Estamos hablando del rey. Ilustrado, ¿qué quiere decir? Bueno, que es un rey ilustrado. Es una combinación entre la monarquía absoluta
y la Ilustración. Los reyes dicen, está bien, vamos a escuchar al pueblo, vamos a atender las necesidades del pueblo, vamos a basar nuestras decisiones con base en la ciencia y la razón, vamos a inculcar la educación, vamos a preocuparnos por el bienestar del pueblo, pero ellos mantienen su poder, ¿ok? Entonces era como una combinación de ambas. Los reyes seguían siendo reyes, pero actuaban como si fueran ilustrados, ¿ok? A eso se refiere el despotismo ilustrado, ¿ok? Ahora vamos a tener ahí varios reyes en Europa que fueron de estas características, ¿verdad? Tenemos a Federico II de Prusia, a Carlos III de España y a Catalina II de Rusia, ¿verdad? Que ustedes pueden leer ahí, por ejemplo, qué hizo cada uno, ¿verdad? En sus respectivos países, con lo cual se le consideró como déspota ilustrado, ¿ok? Ahora, la ilustración va a ser importante porque va a provocar que el pueblo se cuestione la autoridad de los reyes y va a decir, bueno, Dios no puso a los reyes. Se van a cuestionar eso. Y van a ver que el pueblo en realidad es una gran mayoría que puede quitar a sus gobernantes y poner a otros. Y eso hace que en muchas partes de Europa empiecen levantamientos contra los reyes y también contra la iglesia. Pero principalmente contra los reyes, que eran los que explotaban más con impuestos, digámoslo así, o con encarcelamientos a su pueblo. Y eso va a desembocar en la Revolución Francesa, por ejemplo, que luego la vamos a ver, ¿verdad? Es el siguiente tema. Pero es un ejemplo de cómo la Revolución Francesa, y eso sí lo tienen que tener claro, ¿verdad? Es una consecuencia de la Ilustración. Es decir, en otras palabras, la Ilustración es la causa de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y ahí después vamos a ver cómo la Ilustración realmente se hace realidad en Francia y luego se va a expandir por todo el mundo, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar con este tema. Si tienen alguna duda, bueno, me la pueden hacer, ¿verdad? Por medio de la plataforma, me pueden enviar un mensaje de lunes a viernes, por favor, de lunes a viernes, y si se puede, por favor, que sea antes de las 7 de la noche. Estamos, para poder contestar esas dudas, ¿ok?